pasa, oiga? ¿Cómo andamos? El día de hoy les traigo la historia de Ernest Shackleton y su barco, el Endurance, el mítico buque rompehielos hundido en 1915 en una expedición a la Antártida y que fue encontrado recientemente en marzo de 2022, más de 100 años después de su hundimiento. Esta no es solo una historia de naufragio, es un ejemplo de resistencia, coraje y liderazgo de un hombre que luchó hasta su último aliento por rescatar a su tripulación y a sí mismo del abismo donde se encontraban. Así que busquen abrigo y zarpemos. El espíritu aventurero de Ernest Shackleton se manifestó desde muy joven. Aunque su padre había decidido que su hijo sería médico, él tenía otros planes. A sus 16 años, se unió a la Marina Mercante. En 1901, fue elegido por el oficial naval de la Marina Británica, Robert Falcon, para participar en una expedición a la Antártida a bordo del Discovery. Después de recorrer junto a Scott el Polo Sur en condiciones climáticas extremas, acercándose al polo como nunca nadie lo había hecho antes, Shackleton se enfermó gravemente. No tenía fuerza siquiera para arrastrar su trineo y había empezado a toser con sangre. Scott decidió entonces enviarlo de regreso. Pese a que Shackleton vivió esto como una humillación, el viaje le dio una experiencia invaluable, y a partir de allí, su destino quedó ligado para siempre al continente blanco. Fue hasta 1914 que Shackleton emprendió su tercer viaje a la Antártida, esta vez a bordo del Endurance. Para reclutar a su tripulación, Shackleton publicó en la prensa londinense en 1914 lo siguiente: se buscan hombres para viaje peligroso, salarios bajos, frío extremo, largos meses de completa oscuridad, peligro constante, retorno dudoso, honores y reconocimiento en caso de éxito. Miles de hombres respondieron al llamado, solo unos cuantos fueron elegidos. Gracias a que en la tripulación se incluía un camarógrafo, gran parte de esta expedición quedó grabada y fotografiada. Sin esta evidencia, sería difícil creer y entender la aventura que vivieron estos hombres. El 8 de agosto de 1914, el Endurance zarpó de Inglaterra rumbo a Buenos Aires, Argentina. Allí se sumaría el resto de la tripulación para emprender el viaje hacia la Antártida. Hacia allá partieron el 5 de diciembre de 1914, después de hacer una parada en las islas de Georgia del Sur, un territorio británico al sur del Océano Atlántico. Pero cuando llegaron en enero de 1915 al mar de Weddell, tras soportar un viento inclemente durante 6 días, la nave quedó atrapada en el hielo comprimido a su alrededor por la fuerza de la corriente del aire. En febrero de 1915, los 28 marineros a bordo del Endurance se dieron cuenta de que el hielo alrededor de la nave no permitía que se moviese e intentaron liberarla de distintas maneras, pero sin éxito. Los 10 meses siguientes, escuchaste bien, los 10 meses siguientes estuvieron a merced de los vientos inclementes y las corrientes marinas que movían de un lado a otro la inmensa masa de hielo en la que estaban atrapados. Durante todo este tiempo, la tripulación vivió dentro del barco, esperando a que las condiciones cambiaran, que el hielo se retirara y pudieran continuar. Cabe señalar que solo les faltaban 100 kilómetros para llegar a la costa de la Antártida. Bajaban del barco para cazar focas y pingüinos, y para distraerse con lo poco que podían mientras pasaban los meses. Hasta jugaban partidos de fútbol. Para octubre, la presión que ejercía el hielo sobre la nave era tal que el agua comenzó a filtrarse en el barco
por lo que la tripulación no tuvo más remedio que abandonarlo y acampar en la superficie congelada de alrededor. Fue una experiencia aterradora. Tenían que mover sus tiendas de campaña hasta 2 veces en la noche. Oían cómo el hielo se rompía y escuchaban el sufrimiento del barco que parecía que lloraba como un animal herido. Hasta que el 21 de noviembre de 1915, el Endurance se hundió. Hasta ahí terminó la expedición e inició una historia de supervivencia. Bajaron todo lo que pudieron del barco antes de hundirse, incluyendo 3 botes salvavidas de 7 metros de largo cada uno. Intentaron en varias ocasiones arrastrar los pesados botes hacia la orilla del témpano de hielo, pero les fue imposible. El témpano de hielo sobre el que se encontraban estaba en movimiento debido a los vientos y corrientes marinas. Para entonces, ya se encontraban a más de 2000 kilómetros de donde se detuvo por última vez el Endurance. El hielo los estaba regresando hacia el norte. En el Endurance también viajaban más de 60 perros. Los llevaban para jalar los trineos durante la expedición en el continente. Estos perros fueron sacrificados uno a uno para usarlos como alimento. En abril de 1916, el témpano los acercó hasta uno de sus extremos, donde ya empezaba a derretirse el hielo. La tripulación logró huir en los 3 botes salvavidas. Durante varias semanas, se encontraron remando en las aguas casi congeladas y con muy poco alimento, hasta llegar a la inhabitada isla Elefante, flanqueada al norte por el paso de Drake y al sur por el mar de Weddell. Milagrosamente, toda la tripulación había sobrevivido hasta ese punto. Las condiciones en esa isla no eran muy diferentes a las del témpano. Las temperaturas eran muy bajas y la comida escasa. En ese punto, varios de los sobrevivientes empezaban a mostrar signos de locura. Después de un par de semanas, Shackleton y 5 miembros de la tripulación zarparon en uno de los botes rumbo a Georgia del Sur. Les esperaba un trayecto de más de 1200 kilómetros y solo llevaban comida para 4 semanas. Hicieron el recorrido milagroso en 2 semanas, entre tormentas, hasta que llegaron a Georgia del Sur, solo que habían llegado por la parte de la isla que nunca se había explorado. El muelle y el pueblo se encontraba del otro lado. El jefe y sus acompañantes tuvieron que caminar y escalar durante 36 horas seguidas sin descanso, sin comida y sin el equipamiento necesario a través de las montañas congeladas de la isla que jamás se habían explorado, hasta que llegaron al puerto. Durante los siguientes 4 meses, el jefe hizo varios intentos por rescatar a los demás, fallando en los intentos debido al hielo que le cerraba el camino en el mar. Finalmente, en agosto de ese año, en el rompehielos Yelcho de la Armada de Chile, logró llegar hasta la isla Elefante y rescatar al resto de la tripulación, con la ayuda del capitán chileno Luis Pardo Villalón, quien con su habilidad y experiencia logró surcar los mares congelados. Milagrosamente, todos sobrevivieron. Aunque el objetivo de la misión no se cumplió, y desde este punto de vista la expedición del Endurance podría considerarse un fracaso, Shackleton logró una de las mayores hazañas de la exploración polar. Regresó con todos sus hombres sanos y salvos, después de 2 años de estar en el lugar más inhóspito y lejano de la Tierra. El accidentado viaje no le quitó su deseo de regresar al sur. A bordo del Quest, se propuso circunnavegar el continente antártico. No llegó a hacerlo. Falleció de un ataque cardíaco antes de partir el 5 de enero de 1922, cuando se encontraba en su cabina a bordo de la nave anclada en Georgia del Sur. Tenía 47 años. Su cuerpo está enterrado en la isla. Te invito a suscribirte a este canal para más contenido. No cuesta nada. Yo me despido y nos vemos en la próxima. Choli.